Pues ya somos 44, yo sugeriría que Yo comenzáramos. también, ya creo que si no nos vamos a Bueno. atrasar. Sí, aparte ya Estamos. estamos casi. Bueno. A mí me toca presentar a Rodolfo, que además de ser un amigo, es una persona sumamente valiosa por todos sus aportes en la producción y gestión social del hábitat. Y voy a plantear algunos aspectos de su currículum que no van a terminar de explicar todo lo que ha aportado, pero bueno, es arquitecto, se recibió en la UNE, la Universidad Nacional del Nordeste, donde es Vela también, ahí en Chaco, en 1982. Fue fundador de CEVIPO, que es el Centro de Vivienda Popular y el Hábitat de Arquitectura 3 Estudio, coordinador del equipo ganador del primer concurso nacional de diseño, tecnología y producción para la vivienda de interés social de sectores de menores recursos, la región del NEA, organizado por la Subsecretaría de Vivienda de la Nación en el año 1997, expositor casi permanente en los encuentros del ELAC y del ENAC, que son encuentros latinoamericanos y nacionales de arquitectura comunitaria, también en los encuentros del taller total y también de nuestro diplomado, uno de los profesores que nos ha acompañado desde el inicio en estas clases magistrales. Es autor de un libro digital, La lucha por la vivienda popular, del año 2011, y es ejecutor de proyectos, dirección y organización de la producción de más de 200 viviendas populares por administración municipal en diferentes localidades del Chaco entre 1994 y 1995, y de más de 200 soluciones habitacionales rurales y urbanas con organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Nacional Campesino y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha entre los años 2004 y 2020. Responsable del diseño, que nos va a mostrar el sistema interactivo de proyecto, cómputo y presupuesto, que lo denominó Casa Partes, destinado a la elaboración de soluciones habitacionales para ser operado por pueblos originarios del impenetrable en el año 2017. Y actualmente es secretario del Partido del Trabajo y del Pueblo de Chaco, actual diputado provincial por el Partido del Frente Chaqueño y presidente de la Comisión de Tierra, Regularización del Hábitat y Vivienda del Poder Legislativo Provincial. Además de estos elementos, yo quiero destacar que, como muchos de los expositores que forman parte de este diplomado, tiene una producción conceptual, política, metodológica y técnica, que se basa desde las prácticas concretas, ¿no? O sea, yo creo que Rodolfo nos podría orientar cómo trabajar desde distintos ámbitos, pero siempre conservando el objetivo, ¿no? Y cómo ha logrado evolucionar en el tiempo sus ideas, y no solamente es un proceso de diseño, porque ese proceso de diseño en sí mismo no sería nada si no está inserto en este proceso de producción y gestión social del hábitat, que ustedes van a ver que es de abajo hacia arriba, y cómo van construyendo poder popular, y cómo los conocimientos y las propuestas técnicas son para fortalecer las capacidades del pueblo, es decir, una universidad ligada al pueblo. Y estas son palabras generalmente que plantea Rodolfo. Por eso, para nosotros en este diplomado es muy importante su aporte, porque pareciera algo que es incompatible, ¿no? Un sistema computado con la participación popular, con la participación además en áreas rurales y en áreas rurales dispersas. Entonces, creo que nos ha dado un aporte sumamente interesante. Así que, Rodolfo, te agradecemos muchísimo que formes parte de nuestro espacio de profesores, y que podamos intercambiar contigo, y espero que le vamos a dar la voz a los compañeros, a los estudiantes, para que puedan
aprovechar e intercambiar y profundizar las cosas, los videos que ya han visto. Así que muchas gracias, Rodolfo, y te tenemos muy contento de poder que estés acá. Abrí el micrófono. Abrí tu micrófono. Muy agradecido, estoy muy contento yo también de poder participar de este espacio tan importante, viendo a amigos de toda la vida y amigos nuevos con los que hemos ido cultivando este camino de luchar por la vivienda popular, servir al pueblo con nuestro trabajo e integrarnos en esos procesos. Así que a disposición para lo que a ustedes les parezca conveniente. Bueno, ahí ya tenemos uno de los alumnos que es de FUCBAM, es un joven, digamos, dentro de la generación de FUCBAM, pero muy inquieto, y bueno, quisiéramos ver qué preguntas tiene para poder empezar a dialogar. Bueno, buenas tardes. Gracias por lo de joven y por lo de inquieto también. Sí. Lo vi recién el video, debo decir, no lo pude terminar todo, pero bueno, vi los videos cortos, me pareció, alucinante. Una de las cosas que justamente nosotros, o por lo menos de lo que estoy haciendo ahí en la federación, tiene que ver con talleres de autogestión justamente y de cómo transformar a 30, 40, 50 familias en una empresa constructora cooperativa y es un desafío tremendo y me pareció alucinante como para destacar, en realidad también como pregunta para saber cómo lo hicieron finalmente. Es el tema de los precios, que es una de las cosas que en el curso se habló, ¿no? De cuando diseñamos participativamente, en realidad no es hago lo que quiero y chau, porque siempre está la componente, más en estos términos, en estas poblaciones siempre la componente económica es casi que lapidaria, ¿no? Entonces, ¿cómo finalmente pudieron vincular o tener una base de datos actualizada o certera sobre los elementos, y más cuando son autoproducidos también, y que ese número final que aparece ahí como latente, ¿no? Como si estuviéramos cargando una compra en un mercado, sea un dato certero y no termine siendo una buena intención solamente? No sé si es clara la pregunta. Sí, se entiende. Ahora ese es el punto final de un proceso que, diría un cantautor, tiene 4 décadas. En todo caso, si me habilitan, yo podría mostrar algunas imágenes que pueden dar de respuesta inicial. ¿Es posible, Mariana? Sí. Narciso, ¿le podés dar para que pueda compartir? Sí, creo que ya está habilitado, a ver si Estás habilitado. puede corroborar. Le di yo recién, ya le di recién. ¿Se ve? Sí, no, todavía no. ¿No? A ver, intenta. Ahí está, en la mía aparece. ¿No? Acá no, Rodolfo, no estás compartiendo todavía. A ver, ¿dónde era que se le ponía? Es en el botón en medio verde. Si le aparece verde, sí lo tiene habilitado. ¿Pusiste abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla? Sí, Ahí está, no. ahí se está viendo. Empieza a ponerse. Bueno, yo creo que el primer... ¿cómo surgió? Todavía no se ve, ¿eh? ¿No se ve? Se ve que has podido poner la pantalla, capaz que tengas un... ¿Ahí? Baja la conexión, pero... ¿Ahí? No se ve. O que seleccione el archivo y intente compartir otra vez y quito la pantalla para ver si vuelve a cargar. Está en pausa, dice. Compartir pantalla está en pausa. Okay. ¿Lo voy a hacer de nuevo? Vamos a intentar. ¿No querés mandar el archivo y lo compartimos nosotros? Ahí está. Ahí se ve. Bueno. Si querés, ponelo en grande. Este es el original de un relevamiento que tiene 40 años. Fue un requerimiento de una propuesta para un programa de vivienda antichagásica. Y la primera preocupación fue de vida.
sobre todo de poblaciones rurales, y ahí está una parte, porque se fue a buscar cuáles eran las necesidades, cuáles eran los condicionantes, cuáles eran los recursos con los que se construía el hábitat en esas zonas y qué era lo que había que mejorar y cómo. Lo común era que todas las construcciones tenían un sistema de estructura puntual, abierto, con la flexibilidad para organizar de la manera limitada, pero que fuera más conveniente, y una gran apertura a las distintas alternativas tecnológicas constructivas. O sea, las columnas podían ser de una madera o de otra, el techo podía ser de paja, podía ser de tierra, podría ser de teja de palma, las paredes de enchorizado de barro. Acá se ve una síntesis, estas son las fotos de ese relevamiento, de ese momento, y una planilla donde se sintetizan las alternativas de materiales. Puede ser enchorizado de barro, ladrillo sentado en barro, en mezcla, o sea, una serie de alternativas que hacían a la tecnología apropiada de cada una de las circunstancias, con las limitaciones y condicionantes que le permitían la elaboración más elemental de esos materiales. Bueno, analizando esas experiencias, se rescató conceptualmente lo fundamental, que era la posibilidad de construir con los módulos funcionalmente adecuados las estructuras puntuales con las alternativas de materiales racionalizados, sistematizados, y que pudieran, tanto desde el punto de vista funcional, tecnológico y constructivo, dar distintas alternativas posibles de materiales en cada uno de los elementos constructivos. Hay después hay otras imágenes para mostrar, pero con este concepto se desarrolló durante varios años distintas experiencias que, como la mayoría no suele pasar, o quedan en carpetas muchas veces juntando polvo en las bibliotecas, pero acá lo fundamental fue, a partir de esa conceptualización y esa elaboración básica, la vinculación con las luchas populares, y se transformaron en instrumento de esas luchas para arrancar propuestas alternativas a las construcciones tradicionales o arrancar respuestas que no había. A partir de ahí empezó la materialización, la construcción de distintas experiencias, como la que dijo al principio Mariana. Pero siempre la preocupación fue, teniendo en cuenta y destacando esto que dije al principio, solo se transformaron en hechos concretos a partir de que se apoderaron de la alternativa con la flexibilidad que tenía y la elaboración con los pobladores en sus luchas para poder sentarse en una mesa de negociación con las instancias de gobierno para ver cuál era la alternativa. Siempre con la preocupación de la participación y de que eso además hiciera de que el profesional, sobre todo en las zonas más inhóspitas, que es muy difícil, por ejemplo en el Impenetrable para llegar a la zona más lejana hay 350 kilómetros de tierra, crear una forma de diseño, cómputo y presupuesto que le permitiera, con una explicación muy sencilla, inclusive a pobladores analfabetos que puedan manejarlo y que puedan decidir qué ponen, qué no ponen, qué superficie hacen y qué tipo de materiales usan en el proceso. A partir de esa demanda, y teniendo lo que aparece acá, que es el sistema inicialmente, el sistema constructivo abierto, con distintas alternativas de materiales, y las experiencias de haberlo desarrollado gráficamente con el SketchUp, lo que todos conocemos, y las planillas de cálculo Excel, que era lo que teníamos para hacer los cómputos, surge la necesidad de que se unan las imágenes tridimensionales y que al ponerla aparezca en el digital los datos que proporcionaban las planillas Excel. Tengo que decir que mucho tiempo busqué
ingenieros en sistemas que pudieran hacer esto y que tuvieran que romper con el tipo de formación muy rígida que se hace, cada cosa va por su lugar, no se integran, y sobre todo, la mayoría, en estos casos, los sistemas son para empresas. No están pensadas para que un poblador sencillo lo pueda usar para autosatisfacer sus necesidades. Bueno, por suerte encontré un profesional joven, se estaba recibiendo, el ingeniero en sistemas Leandro Alsina, con el que pudimos trabajar intensamente. Él desconocía absolutamente todo el tema de la construcción, pero sí tenía una gran disposición para ir encontrando lo que ustedes habrán visto en el sistema, que cada vez que se incorpora un elemento, ese elemento está ligado a una planilla de cálculo, que además es parte del sistema, y cuando uno termina de diseñar, elige las imágenes, saca la foto, y imprime la planilla completa del listado de materiales. El listado de materiales se carga el precio de cada lugar, se lo carga, y por lo tanto toda la operatividad se hace con los precios exactos que hay en el lugar, tanto para los materiales, para la mano de obra, los gastos generales, los gastos directos. Hay toda una estructura que permite, en los videitos se ve, tener toda la composición del precio y poner, antes de empezar a funcionar, cuáles son las variables y las particularidades de cada lugar que permiten tener la precisión del precio en ese lugar, con esos materiales que decide el propio usuario. Ahí hemos compartido la explicación y el funcionamiento de este sistema. ¿Desapareció? Sí. Ahí apareció. Sí. ¿Sí? Hemos compartido en el ELAC de La Plata con Gustavo, donde un compañero Huichí, joven, fue el que dio la explicación técnica de la operatividad del sistema, porque él es el capacitador de la zona, para que cada uno de los pobladores puedan diseñar según las características que pretenden, pero al mismo tiempo ir viendo que cada elemento que se incorpora tiene un precio y tiene que optar en más superficie o en más completamiento. En algunos casos se generan unidades productivas como ladrillerías, entonces el precio del ladrillo es el costo de producción de ellos mismos. Bueno, todas las posibilidades de combinación y flexibilidad que se puede generar. No sé si respondo, Federico. Sí, por eso mismo una de las cuestiones que te preguntaba, a mí me pasó también en cooperativas justamente de autoproducir elementos y como eso era quizás más alcanzable de saber, porque evidentemente los autoproductores tenían clarísimo lo que valía en el mercado y lo que ellos podían hacer valer los bloques en este caso, pero justamente como no terminaba de entender cómo era todo el sistema, si eran los propios futuros habitantes los que autoproducían o quién subía esos datos a la planilla, que a veces en el tema de esto de cómo autogestionar estos sistemas, porque me parece como genial la herramienta para eso, ¿no? Para ser hipergráfico en mis decisiones de momento, de diseño, termina en una planilla de materiales, en unos planos, y fundamentalmente una lista de precios para saber si es viable o no. El tema era ese, como mi duda terminaba en esa cuestión de quién subía esa matriz, quién mantenía actualizados, ¿no? Porque eso también es genial, es como una autogestión en sí mismo, ¿no? El mantener actualizados esos datos para que la herramienta realmente funcione y sea real. Y lo otro que te iba a preguntar como final es como si a eso también se le hace un análisis, por ejemplo, de mantenimiento, ¿no? De que cada tecnología, además de las facilidades que puede tener, porque la sacan del propio territorio, si tiene una lógica o está atravesada por unos costos de mantenimiento o bueno, algunas variables de esas. Cuando decís mantenimiento, ¿a qué te referís, Federico? Y bueno, puede ser mantenimiento del propio sistema, digamos, no sé, por ejemplo, proteger las maderas, pintarlas, revocar si es de barro, hasta el propio mantenimiento del confort interno de las viviendas, es decir, si elijo una materialidad u otra, la variabilidad que voy a tener en el confort interior y por lo tanto un gasto mayor o menor de energía. Todo eso se puede incorporar, inclusive se fue incorporando a partir de la práctica una prestación que dice materiales rescatables de la vivienda existente. ¿Qué quiere decir? Que vos podés rescatar 2 puertas y 4 ventanas, entonces vos decís, esto lo provee el propio usuario que la tiene, digamos. Se lo descontás a la suma, digamos. Sí, aparece como un elemento que está incorporado, pero tiene 0 precio, digamos.
O sea, Claro, todo eso claro. se fue incorporando a partir de la práctica, que nos demostraba Seguro. que eso era una posibilidad. Inclusive la disponibilidad de chapas rescatables, vamos a suponer 10 chapas rescatables, bueno, eso aparece como un aporte del poblador y por lo tanto no va en el precio final que el vecino sí lo puede tener. Entonces, tanto los Perfecto. materiales como esta provisión, ya sea por compra, por elaboración propia o por tenerlo ahorrado, lo Claro. puede hacer. Inclusive se incorporó una prestación que es poder diseñar fuera del sistema, porque a veces se tienen que incorporar algunos elementos que salen fuera del sistema y se puede, no sé si, no me acuerdo ya si en los videitos estaban, pero se puede al ir tirando la línea que corresponda, va computando según el largo y la altura que esté generando y el material que se elija. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Divino todo No, esto, ¿eh? Gracias. Chao. Es divino. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿O comentario? Acá, no sé, no levanté la mano, pero me gustaría hacer una pregunta. Mi nombre es Sebastián. Bueno, primero, felicitar por el trabajo que hay detrás, porque, sin embargo, o sea, puede haber cualquier plataforma, pero siempre detrás de una plataforma o de una herramienta como esta tiene que haber un proceso, si no, no funciona, digamos. O sea, puede estar la herramienta sola y falta como, en el fondo está como, que exista realmente un proceso el cual esté potenciando esta herramienta. Pero, bueno, mi pregunta va más por otro lado. Tiene que ver con que, bueno, venimos viendo en el diplomado la cantidad de autoproducción y autoconstrucción que se genera, sobre todo en nuestros países, llegando en algunos territorios hasta el 80%, incluso que es autoproducción, pero sin embargo, coincidimos todos en la falta de políticas de acompañamiento a esos procesos. O sea, nosotros en realidad luchamos por poder acercarnos a esos procesos y también apoyarlos, ya que es como en el fondo lo que consideramos que es una de las cosas que falta. Entonces, mi pregunta va un poco relacionada en que, bueno, esta es una herramienta simplemente donde reconocemos que hay una imposibilidad de llegar ahí con asistencia técnica por diversos temas. Entonces, quería preguntarte cómo afecta, cómo tú crees que afecta esto a esta otra lucha, que quizás son complementarias en el fondo de nosotros como profesionales que manejamos ciertas disciplinas, acercarnos a estos procesos, pero por otro lado, claro, está esta herramienta que en el fondo asume que nosotros no estamos llegando hacia allá, ¿ya? Entonces, ¿cómo se complementan estas dos luchas? ¿Qué opinas tú sobre esta como fractura que existe entre los autoproductores en general? Porque incluso en los sectores ya donde personas pueden tener una opción a hacerse cargo, como en el sector medio, de hacerse cargo y autoproducir su vivienda, también prescinden de los profesionales. Entonces, esta fractura yo creo que tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, me gustaría conocer tu análisis en relación a ese tema. Bueno, es una pregunta importante en el sentido que siempre hemos dado batalla para que los profesionales puedan vincularse a las necesidades populares no como un voluntarismo, sino como la dedicación de su trabajo, como que el médico que quiere trabajar en un hospital, en un centro de salud. Por lo tanto, no puede ser que el fin de semana vaya voluntariamente con esfuerzo hasta que tiene el segundo hijo, ya cuando el segundo se le hace cuesta arriba y el tercero dejó, y después es un recuerdo de juventud. Por lo tanto, hay que cobrar el trabajo como corresponde a un profesional. Esto lo que hace es una herramienta que ayuda al propio profesional que la puede usar, porque no es para que la usen los pobladores nomás. O sea, lo máximo de aprovechamiento es el poblador. Pero además nosotros, las experiencias que tenemos son todas colectivas. O sea, son grandes contingentes, grandes cantidades de pobladores que han luchado por conseguir la posibilidad de construir sus casas y que hemos ido encontrando una forma de organización donde están los técnicos obreros, que son los que ayudan en la organización de la producción, en el cómputo, en la asistencia, en todos los aspectos que lo puedan ir tomando en sus manos. Ahora, el papel del profesional es fundamental.
desde la concepción más general a la integración más profunda con el poblador y servir a las cuestiones organizativas que son altamente complejas, sobre todo en las zonas rurales y zonas inhóspitas. Organizar la producción no es una cosa que surge espontáneamente y nosotros tenemos distintos niveles de aporte posible que no se limita a solo al diseño. Pero además es un proceso donde, por ejemplo, en la primera etapa puede ser el servicio de techos. Puede ser un servicio de techos porque el presupuesto dio hasta ahí. Y con la elaboración que puede hacer los mismos pobladores, uno le va aportando, y ese servicio de techo se puede cerrar hoy con silo bolsa de descarte, por decirte, en la emergencia COVID. Vos tenés que crear condiciones donde están hacinados, haces esta construcción, lo cerrás con lo indispensable. Pero cada uno de los baños, entre dos personas, lo terminan en un día de trabajo. Por lo tanto, eso tiene un proceso de construcción según los recursos que se vayan disponiendo y de posibilidad de cambio a través del tiempo. Ahora, el papel del profesional es indispensable. Esto no tiene como objetivo reemplazar al profesional, nada que ver. Es una lucha que está planteada, muy importante. En todo caso, se reconocen algún otro tipo de profesión, más que la nuestra, y esto parecería, como dije hoy, un voluntariado. Creo que es una cosa muy equivocada. No se puede estimular así a los jóvenes, que por suerte acá veo varios, que quieren servir al pueblo con sus conocimientos, y bueno, pero tienen que vivir, y si no tiene que terminar en una empresa, o tiene que terminar en el Estado. Bueno, que puede ser válido, no lo discuto, pero quiere decir que está frustrada su posibilidad de hacerlo porque no tiene una retribución como corresponde a los honorarios profesionales por el trabajo, que es altamente complejo. Altamente complejo. Organizar la producción, por una cosa es ayudar y dirigir una empresa constructora que está organizada, y otra cosa es ayudar a organizar a un contingente de pobladores en condiciones donde algunos no han tenido experiencia ni siquiera de ayudantes. Ni siquiera de ayudantes. Algunas de las imágenes que ustedes habrán visto en algunas de las carpetas que creo que se han mostrado, sobre todo al final, donde se ve el ranchito y la vivienda terminada, es la primera experiencia que han hecho como construcción. Entonces, el papel del profesional capacitando, creando todas las formas de transferencia, los banners, las carpetas técnicas, las explicaciones in situ, son fundamentales. Por lo tanto, no es para reemplazar el trabajo profesional, sino en todo caso es para generar una herramienta que sirva al profesional y al propio poblador. Pasa que a veces en algunas zonas llueve y por 15 días, un mes no podés entrar, pero en la zona ya se puede seguir trabajando. Entonces hay una dependencia absoluta, pero de esta manera, como estamos comunicados nosotros ahora, es posible también comunicarse con dificultades con el interior, pero vos tenés una cosa de un sistema que permite seguir trabajando y ellos organizándose en la producción, porque no están en blanco esperando las órdenes de algo que desconocen cuál es el segundo paso. El segundo paso está programado junto con ellos. Bueno, a ver, hay pregunta de Carla Contreras y después Ricardo Espinosa. Hola, no voy a poner la cámara porque tengo un problema de internet, entonces así puedo escuchar mejor a todos. Mi pregunta va un poco relacionada con el proceso de producción de la vivienda en cuanto a sus materiales. Entiendo que finalmente como que esta modulación y como la tipología de los módulos vienen haciendo como de este análisis de la construcción como local, pero mi duda va hacia cuando empiezan a producir directamente los materiales en este nuevo como sistema constructivo, que es de pilar y viga en un material distinto, con ladrillos. ¿Esta condición de producir el ladrillo es una condición previa o es una condición posterior? Entendiendo como este eslogan que tiene como el programa en general, que es como tierra, techo y trabajo, y que me parece eso como súper interesante entender que como que al final la comunidad no solo produce el diseño y la construcción, sino también los materiales con los que va a construir y genera ya también otros procesos de producción de
como de sustentabilidad para ellos mismos. Entonces, mi pregunta es como si estos sistemas constructivos, estos materiales vienen posterior a esta nueva forma de construir, o si eran como una condición previa que estaba en el lugar. Pueden ser de las dos cosas. Se puede ir a construir las viviendas en un lugar donde hay ladrillerías y puede surgir la necesidad y la demanda de ladrillos y están dispuestos a hacerlo porque hay una necesidad de trabajo muy, muy grande, no solo de techo, sino de trabajo. Entonces, hay distintos programas, tendría que decir que hay distintos programas que tienen distintos ministerios y distintas secretarías, y uno sirve, por ejemplo, para comprar herramientas, el otro para comprar materiales, el otro brinda un kit de materiales, que puede ser, cuando dicen kit, dicen materiales, no necesariamente un sistema. El otro da la posibilidad de doble plan, entonces doble plan significaría un salario mínimo. Bueno, todo eso está disperso. A partir de esta experiencia que realizamos y de venir planteando, como dije, con las movilizaciones, se fueron implementando más de 200 soluciones habitacionales de este tipo. Hace un mes más o menos, bueno, hace más, 2 meses presentamos un proyecto de ley de emergencia habitacional y laboral para implementar el programa de Tierra, Techo y Trabajo. Primero se lo discutió en la Comisión de Tierra y Vivienda de la Cámara de Diputados, hubo reuniones con el propio gabinete y el gobernador, que en las experiencias anteriores habíamos arrancado esas soluciones habitacionales con grandes luchas. En este momento aparecía como la necesidad de una posibilidad de dar respuestas. En la Cámara de Diputados salió por unanimidad la propuesta y se conformó ya lo que se llama mesa ejecutora, donde intervienen 3 ministerios y 3 secretarías, donde hay un coordinador que es del Ministerio de Infraestructura, está el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Economía Popular, la Secretaría de Ambiente de Municipios, y está la Comisión de Tierra y Vivienda de la Cámara de Diputados. Y hay 2 coordinadores, uno de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Tierra y Vivienda, que en este caso sería yo, y el otro es de la Autoridad de Aplicación, que es el Ministerio de Infraestructura. Bueno, ya se ha hecho la primera reunión y se han hecho 2 reuniones técnicas donde se elaboraron la posibilidad de poner en práctica en estos días, estamos terminando el año, pero lo vamos a hacer igual, un plan piloto para demostrar estas cosas que estamos hablando y que hemos venido desarrollando ya en un nivel de coordinación de este tipo. Quiere decir que esta experiencia de muchos años se ha transformado ahora en una ley y esa ley ha permitido que se constituya esa mesa ejecutora que tiene una unidad ejecutiva y una unidad técnica. Y bueno, se está trabajando para eso. Hay programas hoy nacionales que estimulan la posibilidad de hacer ladrillerías. Otro dice un equipo para fumigar. Bueno, acá nosotros decimos entre un equipo para fumigar y materiales para vivienda o herramientas decimos eso. Y se va articulando esos recursos sobre la base de esos recursos que se tiene, qué tipo de programa se puede implementar y se tiene que incorporar en el presupuesto que se va a discutir en los próximos días los fondos específicos para el programa Tierra, Techo y Trabajo. Programa además que se está discutiendo a nivel nacional con un proyecto de ley muy importante que han presentado el compañero coordinador nacional de desocupados de la CCC, que es diputado nacional, muy importante en el sentido que estimularía nacionalmente un programa de estas características, porque la necesidad de vivienda de tierra, como se está viendo la explosión de ocupaciones que hay, de trabajo, que se ha agudizado la crisis con que se inició en 2020 por el tema de la pandemia, y de techo. Y esa articulación de esos 3 aspectos pueden posibilitar dar respuesta en todo sentido. Bueno, si podemos seguir a Ricardo Espinosa, que hace otra pregunta. Hola, buenas tardes. Quisiera consultar un poco sobre cómo ha sido la gestión de la tierra, porque me imagino que, o sea, por lo que vi ahí, se trataba con algunas secretarías, pero me imagino que había muchos sitios
llamados irregulares y cómo ha sido en general esa gestión. En general, si se ha debido mover personas o qué ha pasado con la tenencia también. Muchas gracias. Bueno, el programa tiene un primer punto que es la regularización dominial. Eso tiene que ver en los asentamientos ya estables de muchos años, lo que llamamos villas, y otros son los asentamientos nuevos. En los asentamientos sería consolidación e integración urbana. Y en los asentamientos nuevos, en muchos casos, son terrenos muy desfavorables. Por lo tanto, requieren de una relocalización y está en discusión si el camino son este tipo de propuestas o es el desalojo compulsivo, o sea, con represión, como se ha visto últimamente. Entonces, la provincia ha conseguido algo muy importante, 47 chacras, que casi es la superficie de resistencia del ex campo de tiro del ejército fue transferido a la provincia. Por lo tanto, hay una superficie de tierra que pocas provincias la tienen, de disponibilidad muy importante, que también hay en el interior, los ex campos de tiro del ejército, en determinados municipios, y que tiene que haber una política de tierra disponible, un banco de tierra, para la gran demanda que hay de tierra, infraestructura y soluciones habitacionales. Ahora, está lo de consolidación urbana, que es cómo diseñar los lotes contemplando la trama existente, las construcciones existentes. De esos lugares hay gente que tiene que cambiar, tiene que ahí salir por densidad exagerada de lote, o porque está en una calle que se va a abrir. Bueno, ahí se necesita el banco de tierra, o sea, que por un lado están los que tenés que consolidar sin moverse, y están los que se tienen que mover, y hay banco para hacerlo. Es una discusión muy profunda, está en discusión lo de la propiedad privada, pero también están los derechos privados, están los derechos colectivos. Y como diría el Papa en la última encíclica Fratelli Tutti, pone por arriba, inclusive provincial, los intereses colectivos. O sea, la respuesta nunca puede ser la represión, en todo caso tiene que funcionar estas mesas de consenso para encontrar una salida que permita dar una respuesta a población que está sufriendo mucho y que no puede quedar arriba de la ruta sin saber a dónde va a pasar la noche. Por lo tanto, esto estamos corriendo de atrás ante este problema. Pero una discusión que tenemos acá en el Chaco es que hay la posibilidad de una disponibilidad de tierra importante que muchas provincias no la tienen. Por lo tanto, el planteo en ese sentido tiene que ser articulado con rapidez, con los distintos actores, incluidos los pobladores. Rodolfo, relacionado con este tema, ¿se ha avanzado o se está hablando de propiedad colectiva o propiedad comunitaria como algún elemento, digamos, que ayude a este tipo de procesos? En el caso de los pueblos originarios, sí, es la forma en que se entrega la tierra, tanto rural, no urbana, pero la rural sí. En el caso de colectivas urbanas, no hay experiencias, por lo menos que yo conozca, de este tipo. Pero está abierta la discusión. Lo que hay que generar y no tener miedo es que se debatan, y que se debatan con los pobladores. O sea, primero hay que ir a abordar el problema, conocer cuáles son las características que tiene, ver qué recursos se dispone de distinto tipo, y ir conversando los aportes de cada uno, con una visión globalizadora, que no significa poner 4 casas acá, sino ver, por ejemplo, la ciudad tiene la posibilidad de duplicarse. ¿Cómo se va a duplicar? Ahora, no es solo para el sector de los sectores que están fuera de los programas, como el que estamos hablando, los sectores más desposeídos, digámosle así, sino las capas medias, y no solo las capas medias inferiores, sino yo diría que los jóvenes que veo acá, muchas caras, que levanten la mano los que tienen un terreno, donde van a poder entrar con un crédito que están anunciándose. Entonces lo primero que vos tenés que tener es el terreno. Acá a las afueras de Resistencia, un terreno parte de valer 1 millón de pesos, 10 por 20. Bueno,
un joven que recién se recibió, que está trabajando, que tiene un pequeño negocio, una pyme, tener 1 millón de pesos para comprar un terreno es una situación muy difícil. Por lo tanto, tiene que haber un banco de tierra y un programa también particular para estos sectores que permitan acceder. Yo creo que desde el más humilde hasta los sectores que tienen más posibilidades, como estos que acabo de describir, todos quieren pagar. Quieren pagar acorde a las posibilidades que tienen. Bueno, tiene que haber un programa en ese sentido, o tiene que haber distintos programas. Sí, digamos, en esa discusión sería interesante, por ejemplo, ver el caso del barrio intercultural, que era una población originaria, pero que convive con población criolla, digamos, en un mismo lugar, y están dentro del ejido municipal de San Martín de los Andes, y han creado, digamos, esta propiedad comunitaria dentro de un ejido y con población blanca, digamos, que la Constitución argentina reconoce solo a la población originaria. Y creo que es un antecedente legal que se podría llegar a utilizar como una forma, digamos, de mayor seguridad en la tenencia, ¿no? Porque la seguridad en la tenencia no te lo da seguramente la propiedad privada, y menos en los asentamientos precarios o en población muy vulnerable. Entonces, además de tener una concepción, creo que es un antecedente que podría estudiarse, y también aprovecho para preguntarte cómo es la lucha. ¿Se cortó, Mariana? Sí, quedó sin... Se le congeló la imagen. Sí. Se congeló la imagen de Mariana y el sonido. Aprovecho para preguntarte, Rodolfo, Sí, verá. 2 cositas. Uno, el tema de si esta mesa de gestión tiene alguna relación con la Secretaría de Integración Sociourbana de la Nación, que también están por hacer regularización de los barrios que están en RENAVAP y demás. O sea que hay todo uno, y hay otro programa dentro del ministerio también que se va a dedicar al tema de regularización urbana y dominial dentro de Nación, pero que están por... ¿hay cierta relación ahí? Sí, mire, lo que hay son hasta ahora conversaciones del gobernador con autoridades nacionales, y se está trabajando sobre barrios RENAVAP a partir de la Secretaría de Medio Ambiente que integra la mesa. Y se ha lanzado la ampliación del RENAVAP. Está limitado, viste que son 4.000 y pico de barrios, tenemos 400, tenemos en el Gran Resistencia, por lo tanto, para la Argentina no pueden ser 4.500, tiene que ser muchísimo más. Por lo tanto, se ha abierto ese relevamiento, y me parece muy bien que así sea. Ahora, el gobernador bueno, anunció que ha conversado este tipo de programa con autoridades nacionales distintas, de distintos ministerios, y que, bueno, que próximamente iban a visitar la provincia y se iba a avanzar en este tipo de conversaciones y posibles acuerdos. Y la otra cosa era el tema del ex campo de tiro. También tiene todo un plan urbanístico ya armado que lo quieren implementar ahí. No lo veo como que sea un banco de tierra, digamos, porque hay toda una propuesta también de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Ambiente. Sí, sí. No es contradictorio, porque el Banco de Tierra no sería una tierra donde no estaban abiertas las calles ni tiene infraestructura, sino precisamente disponer de tierra donde se pueda hacer un loteo que pueda ser, como decía, del sector en condiciones mayores de pobreza, como las capas medias, e inclusive otros sectores. Eso tiene que ser parte de un plan general que hay que articular entre municipio, provincia, y que están en curso, y yo creo que es muy importante. No se puede entregar lote al voleo sin un plan general, ordenador e integrador, ¿no? Que es lo que creo que ahí está como base. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa con eso.
La Mariana, otra la perdimos, Mariana. Acá volví. Ahí está. Ahí está. Vaya, Mariana. Bueno, no sé si siguieron hablando otra cosa, pero me interesaba saber si en la parte, las poblaciones originarias que existen en el Chaco han logrado algún proceso de restitución de tierra y si se ha experimentado alguna estrategia de articulación con otro tipo de poblaciones, digamos, así como en el caso del barrio intercultural, como una estrategia de restitución de tierra y por lo tanto, bueno, ampliar más, ¿no? Porque ustedes también dicen programa de territorio, tierra, techo y trabajo, y me parece perfecto, porque tierra, techo y trabajo es más al área urbana, ¿no? Pero en toda esta área, digamos, rural, donde existen muchas de estas poblaciones originarias, si ha habido algún proceso de este tipo que permita también alcanzar un territorio mucho más grande y la producción y la cultura se preserve, ¿no? Para que no haya este éxodo rural-urbano. Bueno, ese es un tema fundamental, porque, por ejemplo, se ha logrado después de muchísimos años, hace ya unos 25 años más o menos, que se entreguen 140.000 hectáreas a lo que se llama Asociación Medesochí, que son comunitarias, en el interfluvio al norte de la provincia, muy importante, pero el nivel de pobreza que hay ahí es enorme. Entonces, vos no podés estar viviendo en 140.000 hectáreas. El problema es qué se está haciendo con esa hectárea, cómo se está manejando, que hay una gran explotación del monte, donde un equipo completo de madera, 30.000 kilos, vale 3 bolsas de harina. Entonces, el tema del territorio, el tema de la tierra tiene que estar integrado a proyectos de producción. Nosotros importamos de fuera de la provincia el 84% de los alimentos que tenemos que consumir en la provincia. Entonces, ese es un ejemplo que después, por ejemplo, recientemente, hace 2 años, un año en un proceso con distintas dificultades, para entregar 300.000 hectáreas a las 3 etnias, en la zona central norte, en la zona del impenetrable. Bueno, eso estuvo en disputa por varios motivos. Uno, por cómo era la vinculación de las 3 etnias en ese territorio, y la otra era la relación con los criollos que habitaban en ese lugar. Lo mismo pasó en las 140.000, que están en el lugar. El problema es que eso, una cosa eran los campesinos pobres que estaban en el lugar y otros son los que se han ido agregando, que venían de Salta, por ejemplo, y que no son campesinos pobres, están usando esos territorios y esas tierras. Y además se están explotando esas tierras, desmontando de una manera tremenda. Entonces, en las 320.000, que quedaron 300, está en discusión sobre el tema de la tierra de los criollos, están los que dicen que se queden, están los que dicen que se vayan, pero lo que predominó hasta ahora es que se queden. Entonces a los originarios se le darían otros lugares. A la vez son 3 etnias, pero uno está en el sur de la provincia, otra está en el centro y otra está en el norte, y esta está más cerca del norte. ¿Qué va a hacer los que están en el sur? Que les queda eso a 450 kilómetros. Es todo un tema. Y sobre todo, que tenga una forma democrática de organización en lo que significa el gobierno de ese territorio y las decisiones colectivas que sean democráticas, como no son en las 140.000 donde está pasando esa depredación que acabo de decir. O sea, son todas cosas que están en lucha y que es muy importante los procesos de organización de las comunidades que puedan defender un camino democrático y justo en relación a una conquista que es muy importante, pero que no sea utilizado por sectores que usufructúan eso para beneficio de grupos económicos importantes. Sí, es un tema complejo, pero muy necesario de discutir, ¿no? Así es, eso está en proceso, con distintos conflictos y luchas para que esto no se desvíe para un lado o para otro. Inclusive con presentaciones judiciales, porque decía que tenía que ser para las 3 etnias solamente, y se respetó que estuvieran ahí los criollos. Bueno, hay una primera instancia, hay una apelación. Bueno, es un proceso complejo, pero es una lucha profunda. También está en lo de Miraflores, la discusión de 10.000 hectáreas. Bueno,
hay una mesa de discusión de los distintos sectores, a veces se invitan a todos, a veces no. Cuando no se invita a todos hay conflicto, cuando se invita a todos por lo menos hay una instancia de posibilidad de diálogo y de acuerdos. Cuando alguien falta en esa mesa, las contradicciones se agudizan. Bueno, acá hay otra pregunta de Toromboto Chaco. Si la puede hacer. Si no, te leo lo que puso en el chat. Bueno, léelo. Dice, ¿se pueden acceder online a esta forma de construcción donde hay que pagar un arancel por el plano? Pregunta. Bueno, esta es una cosa que ya nos preguntaba Gustavo allá en La Plata, cómo era, y nosotros le decíamos, mirá, todavía no sabemos cómo es. Ahora la situación, se las comento, ¿cómo ha sido? Nosotros venimos planteando este programa que se pueda llevar adelante a partir de los reclamos de los pobladores. Resulta que después se transformó en ley y ahora se transforma en una cosa que se ejecuta, que se dice que se lleva adelante esa carpetita que ustedes vieron, que creo que la disponen ustedes. Eso genera una situación muy difícil porque el autor de esa carpetita soy yo y el elaborador de la ley que se aprobó también soy yo. Por lo tanto, pareciera un traje a medida para mí, lo cual me llevó a que el sistema lo ponga a disposición del programa, mientras dure el mismo, sin cargo, no así el trabajo profesional que tiene que hacer para la implementación concreta de la utilización del sistema para el proyecto concreto en cada lugar los profesionales, la organización y la dirección de obra. Pero en el caso de mío, yo renunciaría porque si no sería casi una cosa armada como para mi beneficio, cosa que está lejos de ser mi intención. Ahora, no hemos visto la forma de conexión, por esto es nuevo, esto que estoy comentando desde la semana pasada, y eso cambia un poco la idea que teníamos del pendrive. Esto es así, digamos, está el pendrive donde vos tenés, acá tenés la carga del sistema. Vos lo tenés que bajar y tenés que tener una autorización para operarlo. No es que está hoy a la libre disponibilidad, que era la pregunta con la que charlábamos con Gustavo en La Plata. Pero tampoco estaba lo que acabo de contar. Pero las circunstancias se van dando y no tenemos esquema. En todo caso, tenemos una conducta y bueno, en función a cada uno de los hechos que se van generando, bueno, ir tomando determinaciones. Lo que queremos es que esto sirva para dar respuesta a las necesidades populares y bueno, y que sirva también, cuando decimos necesidades populares, incluye a los profesionales. Así que, bueno, en todo caso resignaré lo que corresponde a mí en ese sentido, pero estoy muy contento en todo caso que eso pueda ser usado. Perfecto. Después hace un comentario, dice que en Resistencia Chaco, Carlos Alave construyó un hospital reciclando tapitas de plástico y vendiéndolas. Hacer esto mismo para esta gente que necesita tanto, ¿se puede organizar? Sí, todo lo que de nuestro pueblo es muy solidario, es enormemente solidario, a pesar de muchas estafas, que no es el caso de Carlitos Alave, porque muestra en concreto las cosas que se propone, sigue siendo solidario. Ahora yo creo que acá hay una obligación del Estado fundamental. Es un derecho constitucional el de la vivienda, el de la tierra, el de la educación, el de la salud, y en todo caso lo que hay son incumplimientos de funcionario público, y no el problema de un poblador que va y ocupa a una mujer con 4 hijos alzado, hace 4 chapas para tener dónde vivir porque no puede alquilar más una pieza en las condiciones que la pandemia agudizó toda la situación. Entonces, bueno, hay que resolverlo en concreto cada situación. Y en este caso tiene que haber un aporte del Estado. Se está haciendo todas las posibilidades de coordinar cosas que ya existen, más los presupuestos que hay que adecuarlo. Y está en discusión en la Argentina, tiene media sanción el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad no es un impuesto, sino un aporte, que creemos imprescindible, porque acá alguien hizo una fiesta
para algunos pocos y quieren que la paguemos todos. Y eso no nos parece justo. En todo caso, es que paguen la fiesta los que se ocuparon de la misma. Entonces, bueno, desde el Estado habrá que tomar medidas y sacar leyes para que sean eso, que hagan los aportes necesarios para tener los fondos para construir lo que hace falta. Y la solidaridad que venga, extraordinaria. Pero acá lo que tiene que poner, acá se han vaciado el país y se han llevado miles de millones de dólares para los sectores que manejaron el poder y ahora quieren que la paguemos todos. Eso no nos parece justo. No parece justo y por lo tanto hay una obligación que tiene que cumplir el Estado. Bien, el que paga es lo que tiene que pagar. Esa es la opinión que públicamente nos manejamos, la que hemos difundido siempre y la que llevamos adelante en la propia Cámara de Diputados con los proyectos de ley que planteamos. Bueno, acá Mariana Guido quiere hablar y después Gustavo. Y después Jacqueline Moya. Mariana. Bueno, y lo mío no sé si es una pregunta o un aporte que tiene que ver con algo que mencionaste, Rodolfo, al principio, que dijiste que esto surgió, no sé si entendí bien, como una demanda de las organizaciones y las comunidades por el tema del mal de Chagas, no sé si es así, que es algo que sucede en muchas comunidades campesinas pobres de la Argentina. Entonces me quedé pensando bueno, en el vínculo estrecho que hay entre la salud, la vivienda, y que si no se trata de manera integral, bueno, probablemente sea un fracaso y bueno, y la respuesta que se le dé a eso también va a ser un fracaso. Y que vos mencionaste, bueno, había algunas personas que decían fumiguemos directamente, y si no está, bueno, el otro abordaje que es vamos a resolverlo de otra forma. Y que muchas veces se justifica como el uso de las tecnologías de las comunidades. Bueno, ellos fabrican con paja o con el uso de los materiales del lugar para no dar respuesta a determinadas situaciones. Entonces, bueno, también me preguntaba cómo fue por ahí ese proceso para cambiar las tecnologías del lugar, que muchas veces son como, es verdad que son usadas por las comunidades porque es lo que tienen en el lugar, pero por otro lado atentan contra la salud de las mismas comunidades. Entonces son procesos que son muy delicados también, ¿no? ¿Cómo se hace para que esas mismas comunidades vayan apropiando y se vayan apropiando de otras tecnologías? Saben que en este caso fue un pedido de las mismas comunidades. No sé si... Sí, creo que entiendo lo que planteas. Nosotros no decimos rescatar lo que genera condiciones de vida que a lo mejor desde el punto de vista de la aislación térmica para el Chaco, un techo de paja es mucho más aislante que la vivienda Fonavi de chapa y machimbre, donde tiene que salir afuera porque además el diseño no tiene nada que ver con su modalidad de vida. Pero la paja es la que más atrae a la vinchuca, por lo tanto nosotros no vamos a rescatar la paja como una alternativa tecnológica. Por ejemplo, el enchorizado sí es una técnica que se puede rescatar. Y acá está Vela, y yo todavía era estudiante, estaba de dibujante en el departamento de diseño del padre de Vela, de Víctor, y se hizo una experiencia de enchorizado revocado. Ahora, duró eso 20 años hasta que creo que lo demolieron, no sé por qué circunstancias, si hubiera sido importante dejarlo, pero vos pasabas ahí y no tenías la más mínima idea de que eso era un enchorizado revocado. Para vos era una pared que tenía un comportamiento técnico importante y vos la tocabas y tenía la resistencia de una pared habitual. Por lo tanto, la combinación de cosas rescatables con la incorporación de tecnologías que la mejoren, creo que no es rescatar por rescatar, se rescata lo que es posible. Algunas cosas son las conceptuales, como la estructura puntual, y las soluciones tecnológicas constructivas tienen que ser las que generen las condiciones de habitabilidad y sanitarias adecuadas. No es para ser fundamentalista, digamos, en ese sentido. Y después se lo conversa con las comunidades. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, se hizo cubierta de doble tejuela. O sea, tejuela abajo, membrana tipo Isolán, por ejemplo, y membrana arriba, doble capa de tejuela, que fabrican ellos. Entonces, bueno, está la duda hasta que hacemos una experiencia piloto
y se le evalúa y a partir de ahí se ve que mejor el comportamiento térmico, que hidráulicamente funciona bien y no te entra agua, y encima lo fabrican ellos, no tienen que mandar la plata a la fábrica de Buenos Aires. Bueno, son todas cosas en un proceso de ida y vuelta fundamental, donde no es que vos venís y decís, bueno, acá vamos a hacer tal cosa, sino que decís, mirá, nosotros entendemos así, ¿ustedes qué opinan? Y en ese ida y vuelta se llega a un acuerdo para implementarlo. Investigación, acción. Bueno, Gustavo. Bueno, Rodolfo, siguiendo como son inclusive algunas de estas cuestiones muy interesantes, yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, me parece muy importante. Precisamente estos procesos participativos, diseño participativo, permiten manejar las diferentes cuestiones que están implícitas, ¿no?, en este asunto. Por ejemplo, como lo de que pasó ahora con esta cuestión. En el caso, por ejemplo, muy brevemente en México, nomás quiero mencionar, no es el tema, también tenemos el problema de Chagas en la zona del sureste, y está con el problema del adobe y la tierra. Se mete a la tierra y tiene ahí una serie de problemas. Y claro que con procesos de estabilización de la tierra o el adobe se puede también esto, como tú decías, es decir, mezclar y hacer mejorías sobre esa situación, pero siempre con la discusión con los actores. No puede ser una imposición o una cuestión desde fuera. Pero yo te quería comentar, preguntar, yo tuve la oportunidad de ver allá en La Plata, cuando el compañero, miembro de la comunidad, presentó el programa. Es decir, él lo maneja, ellos lo manejan. Es decir, la propia comunidad maneja el programa. El joven fue el que hacía ver cómo funcionaba. Lo cual plantea un asunto muy interesante, varios asuntos muy interesantes, ¿no? El primero de ellos es evidentemente el hecho de que de darle la fuerza, el poder a esta gente de manejar una tecnología que les permite ser más dueños de su propio proceso, en ese sentido. Pero aquí la pregunta que yo tengo, porque la mayor parte, bueno, no digo, la totalidad de la manera como hemos hecho el diálogo, el proceso participativo con los habitantes, con el resto de los actores, no solamente los habitantes, lo hemos diseñado los arquitectos. Es decir, en generación de opciones hacemos las matrices, nosotros trabajamos con la abstracción en esa parte porque no trabajamos con imágenes que vengan todavía de propuesta de forma o diseño, sino todavía la abstracción. En el caso de patrones también se analizan todo tipo. En fin, ¿qué hemos realizado? Y uno de los temas que tenemos mucho es qué tanto podemos comunicarnos con los otros actores, especialmente los habitantes, porque ese es un punto fundamental para que de alguna manera se logre mejores posibilidades de ellos en este asunto, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, bueno, esta experiencia de ustedes, ¿no?, ¿qué tanto ha significado en este aspecto con la comunicación con el propio grupo, ¿no? Me parece interesante. Entonces esa es una pregunta, sí, porque me parece que esto es un punto clave. Ya muy brevemente menciono otra cosa, he tenido una experiencia. Ya existen programas muy sencillos en las computadoras, inclusive gratis algunos, que trabajan esto. Estoy en un proceso de diseño con una clase media, en el que uno de los compañeros de los habitantes que va a tener, se metió a trabajar esto y lo empezó a dominar en unos cuantos días, ¿no? Él no es arquitecto, ¿no? Y ha sido muy útil, inclusive mejor que yo no manejo mucho las computadoras. Es decir, y también se manejan varias cosas, es decir, es interesante ese tipo de cosas porque ya existen y quizás se puedan ir viendo o no mezclando esta posibilidad sobre todo porque una de las posibilidades que tiene la computadora, que antes nos costaba mucho trabajo, es la volumetrización de las imágenes, ¿no? Y que se pueden hacer para todos lados y eso, aparte, evidentemente, de los materiales que se pueden ir cambiando y el costo y el tamaño, como lo vi yo con ustedes, aumento la ventana, me aumenta el costo, bajo esto, entonces, todo ese tipo de cosas que hacen, sobre todo que eso que nosotros manejamos de otra manera, pero que sobre todo los habitantes, para mí, les da una capacidad y también un poder para poder tomar decisiones más adecuadas. Es un poco era lo que... Bien, no sé si se cortó, en un momento se me cortó, no sé si había establecido una pregunta ahí, Gustavo. Bueno, en el sentido de que esta experiencia
sumamente interesante con la gente. Porque yo vi trabajar al propio compañero manejándolo, esta posibilidad de ellos mismos manejar este programa, de trabajarlo, ¿qué tanta posibilidad de eso, de tener mejor entendimiento de todo el proceso de diseño? Bueno, y al mismo tiempo su propia respuesta de poder, ¿no? Nosotros fuimos buscando distintas maneras. Empezamos con las maquetitas que todos conocemos, que hacemos de chiquito o que hacemos en la facultad, ¿no? Cómo componés con la maqueta. Después fuimos viendo, en el tema de las capacitaciones, fuimos viendo, primero eran folletos, después fueron banners. ¿Por qué? Porque el folleto lo guardás, lo tenés 3-4 días y después por ahí no lo tenés más. Y si la carpeta técnica solo la tiene el oficial, hay una dependencia que se va generando. Si uno quiere que sea democrático, ahí pasamos a los banners. Entonces está en la obra todo el proceso que se lo explica de inicio en la capacitación y cualquiera se acerca y mira y ve y resuelve la duda que tiene, ¿no? Y así va surgiendo distintos elementos que fuimos generando para la comunicación, donde el máximo punto es donde vos diseñás como vos querés, viendo el precio, y le ponés y le sacás. Bueno, es una sensación. Yo te digo que bueno, vos lo viste explicando a él y era serio este compañero, pero cada uno que se pone a manejar eso, lo que hay es una sonrisa colectiva, porque es como un jueguito donde vos estás viendo la volumetría de una forma que tiene que ver como vos pretendés que sea, desde el punto de vista morfológico, pero estás decidiendo qué material vas a usar y a dónde lo vas a poner y cuándo. Entonces, si esto me puede salir así, esto puede salir así. Como lo que se consigue es colectivo, o sea, se consigue un monto colectivo, y la distribución no es lo mismo una pareja joven con un hijo que una mujer con 4 hijos. Por lo tanto, los fondos no pueden ser igual para todos. Tiene que ver con un índice de habitante y por lo tanto la disponibilidad es diferente. Con esa disponibilidad puede decidir qué superficie hace de qué materiales y qué nivel de completamiento para la etapa que tiene previsto plantear, en función a sus necesidades, a la posibilidad de un cobro, a la posibilidad de que tenga recursos, a la posibilidad de que la propia organización genere la producción de elementos. Y hablando de producción, hoy dijeron algo importante, no la estoy viendo acá, la perdí, a la compañera jovencita que habló hoy, que habló de la parte rural. El tema del programa que se va a implementar, en el caso de la vivienda rural, está articulado con el tema de la producción. Porque hacer una vivienda, ahí está, Mariana, ¿no? Mariana había hablado de la producción. Mariana Guido y Carla Sí. Contreras, no sé cuál de Bueno, las dos. Mariana, o sea, ahí se articula, por ejemplo, economía popular y agricultura familiar, y tiene que ver con primero la producción para autoconsumo y la producción para la venta, la comercialización. Porque una vivienda en el campo que no tenga sustento económico no tiene ningún sentido. Ya nos pasó que se construyó la vivienda y los compañeros se fueron porque no tenían de qué vivir. Pero, por ejemplo, en el Chaco se ha implementado la tarjeta, en el país, pero en el Chaco, que fue la primera, la tarjeta alimentar, que significa el ingreso de 400 millones por mes, más de 4.000 millones de pesos al año, para comprar alimentos. Que es posible, y hemos organizado en una de las localidades, que tengan los postnet y que puedan vender directamente del productor al consumidor, sacando la intermediación, donde te pagan 2 pesos la producción cuando la tenés en la chacra y te la venden a 25 pesos cuando está en el supermercado. Por lo tanto, ahí viene también que es un organismo del Estado que es parte de esa mesa ejecutora, que en la parte rural no solo tiene que articular este tema que es alimentación, producción de alimentos, sino también, por ejemplo, la provisión de agua, que tiene distintas alternativas. Puede ser de lluvia, ya sea para animales, ya sea de lluvia con las cisternas, como ustedes vieron en alguno de los ejemplos, ya sea pozo y molino, ya sea tanque australiano construido con distintas alternativas. O sea, todo eso que aparecen como programas aislados y no están articulados, lo que pretende esa mesa es articular con programas integrados.
ardua tarea porque hay 3 ministerios y 3 secretarías a nivel de ministerio, más representantes del Poder Legislativo. Es difícil coordinar un solo organismo, coordinar varios es más. Pero bueno, todos son conscientes que tienen un chanchito chico y juntando los chanchitos es posible hacer una cosa mayor y distinta y superior a la que cada uno individualmente. A la vez del presupuesto que hay que pelear que se incorpore específicamente para el año que viene. Bueno, sigue Jacqueline Moya, que se bajó su manito, pero tiene que hablar. No se te oye, Jacqueline. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. ¿Ahí? Ahora sí. Ya, perdón. Buenas noches con todos. Nosotros tenemos justamente esa experiencia de vivienda solidaria aquí en el Ecuador. Nosotros trabajamos entre los GATS provincial, municipal, parroquial, los barrios que se articulan para poder generar vivienda. Con respecto al tema de la propiedad, nosotros trabajamos en terrenos, en la ruralidad, en terrenos que son manejados por las personas a través de herencias. Generalmente son herencias que pasan de familia en familia y en esos terrenos que posiblemente ni siquiera tienen escrituras, nosotros ubicamos o les indicamos que ese sería el lugar o ellos nos disponen que sería el lugar para poder desarrollar la unidad habitacional. No son conjuntos de vivienda. Nosotros, justamente de lo que hablaba usted, nosotros llegamos a los quintiles 2 y 3, que no estarían en los más bajos, que sería el 1 y 2, y que son los más afectados por la pandemia. En ese sentido, el proyecto que usted mencionaba de tener una tierra, un espacio grande para poder desarrollar esos tipos de proyectos, donde la asistencia gubernamental para llegar con infraestructura, redes, vías, es estatal. ¿Cómo hacen ustedes para equilibrar o tienen tal vez o tienen pensado o ya tienen una ley que equilibre la estipulación del suelo urbanizable? Creo que te entendí. Vos estás hablando de las dimensiones de los terrenos en las urbanizaciones. ¿A eso te referís? Porque se cortó una partecita. ¿Me puedes precisar? Estoy hablando del terreno con respecto a todo el territorio, porque dentro de lo que del concepto que ustedes proponen para el territorio, tierra, techo y trabajo, está considerado el territorio con respecto a la vivienda. Y en ese sentido, al tener nosotros un territorio donde hay una inversión que es para todos, porque es inversión estatal, ¿cómo evitar que alrededor de esos terrenos que ustedes conciben para lo que es desarrollo de estos programas de viviendas para quintiles bajos, se especule con el suelo que está alrededor de este terreno? Y así bueno, en varios... Entiendo. Es el ABC de las experiencias de los crecimientos de las ciudades. Se compraron terrenos bajos a las afueras, sobre todo con el sistema de terreno, proyecto y precio. El que tenía terreno acaparado ganaba la licitación. No lo hacía en el sector que estaba pegado a la parte urbanizada, sino lo hacía en la más alejada. A lo mejor para llegar a él tenía que hacer 5 cuadras. El Estado y todos los contribuyentes pagábamos esa infraestructura, que al mismo tiempo elevaba el valor de todos esos terrenos intermedios que tenía esta persona que lo ponía como alternativa. Con una especulación impresionante. Un terreno que era a las afueras de la ciudad, que no tenía infraestructura, que tenía un valor ínfimo, pasaba ahora a tener un valor extraordinario. Bueno, acá tiene que haber un plan, como dijo hoy Vela, general, maestro del crecimiento de la ciudad, de las zonas para cada uno de las densidades que hay que plantear y el tipo de solución habitacional. Y bueno, eso va a influir sobre todo los terrenos que están, si eso que hoy no está urbanizado se urbaniza,
los terrenos que están adyacentes a eso van a aumentar su valor, eso es así. Ahora, en este caso es el Estado el que tiene la propiedad de la tierra y que puede tener una política en ese sentido. Antes no era así, te decía, ofreceme vos la tierra, vos la habías comprado a bajísimo valor, la ofrecías lejos y todos pagábamos la infraestructura que se beneficiaba el que era propietario de esa tierra. En este caso, en Resistencia y en alguna localidad del Chaco, hay posibilidad de que desde el Estado se implemente esto, cosa que no es así en otros lugares, pero en la medida en que se asiente infraestructura, se asiente población, empieza a haber equipamiento, desde ya que todo el terreno que hay alrededor cambiará su valor. Eso es así. Bela ahí quiere complementar la respuesta y después sigue Gerardo. Un poco otra cosa que preguntaba Jacqueline era si hay alguna ley que regule la especulación del suelo, digamos. Eso no hay, concretamente en este momento no hay en la provincia, pero sí a nivel nacional acaba de aparecer, no es una ley, no tiene todavía formato de ley, digamos, el Plan Nacional de Suelo Urbano, que prevé esta regulación de la tierra y regulación de la especulación, digamos, urbana. Eso está en este momento empezando a caminar, esperamos que baje a las provincias, digamos, pero en este momento está todo así como libre a la especulación inmobiliaria, como decía Rodolfo. Bueno, ese plan del campo de ex tiro, digamos, es un plan urbano, pero no es una ley que regula la especulación del uso del suelo, digamos. El plan nacional, tenemos toda esperanza en ese plan para ver si empieza a regular algo, digamos, pero va a llevar un tiempo hasta que se implemente, ¿no? Hay una cosita ahí, sí se me pasó esa respuesta. El ejemplo que di precisamente es un ejemplo de especulación urbana. ¿Qué tendría que aparecer? Si no, si vos tenés 5 manzanas por 5 que están pegadas al casco urbano, no me dé la última, porque yo sé que en el registro está registrado y sos parte de esa, tiene que ser la que está inmediata. Un tema. El otro tema es que cuando se ofrecían los terrenos, ni siquiera había la exigencia de que un porcentaje de esos terrenos fueran para un banco de tierras municipal, por ejemplo. O sea, si vamos a hacer 200 viviendas, bueno, en todo caso podía dejar el lugar para la escuela, pero ni siquiera se le exigía, llevabas toda la infraestructura y ni siquiera le exigías parte de suelo que vos llevaste, que vos urbanizaste, para que quede como un banco de tierra para el municipio. Eso no fue así. Y en ese caso, bueno, son varios de los aspectos que hay que legislar en este sentido. Ahora, una vez que vos avanzaste en una zona, todo lo de alrededor aumentó su valor enormemente. El asunto es que no usen la propiedad de la tierra, sobre todo donde el Estado no la dispone, y te la ponga lejos para que vos tiendas todo, no te aporte nada, y le revalorizaste todo el sector intermedio. Sí, y complementando eso, ya me meto en lo que estoy coordinando, perdón, pero por ejemplo, hay casos donde sí se le exige un porcentaje de esa tierra que nunca la dan, nunca la terminan de dar, y encima de todo eso, ahora con los convenios público-privados, tienen la forma legal de apropiarse de tierras en forma realmente impúdica. Por el cambio, por ejemplo, de hacer un dispensario, se quedaron en Córdoba con 60 hectáreas. Entonces, y lo vi ese dispensario que era nada. Entonces, ese tipo incluso hay cambios normativos, que era una zona de reserva verde y se cambia a una zona urbanizada solo por este convenio público-privado, o sea, no por una cuestión técnica ambiental, sino por una cuestión supuestamente de gestión y eficiencia. Entonces, también cuando existe la ley de plusvalía urbana, también en el sur, en San Martín de los Andes existe,
y entonces te hacen estos barrios cerrados y te dejan el barranco, es la tierra que te dan, digamos, para que vos supuestamente tengas tu banco de tierra. Entonces, además, como siempre ocurre, y siempre lo hemos dicho acá en el diplomado, puede haber leyes, puede haber avances, pero si no está la organización social consciente de todo esto, activa, y también los profesionales en los espacios donde se toman estas decisiones de gestión urbana, que muchas veces, como se ha tomado el tema vivienda popular y no se ha tomado la cuestión urbana en su integralidad, esta multiescalaridad que implica la situación de vivienda, que no es una vivienda alejada, sino que es parte de la estructura urbana, muchas veces no se discuten las normativas que van a determinar esa estructura urbana. Entonces creo que eso ha sido quizás años anteriores, pero se tomaba muy un criterio viviendista. En la medida que nosotros tomemos conciencia del territorio y de la planeación urbana y de las leyes que existen, pero sobre todo en cuáles son esos espacios que van a sostener políticamente esas decisiones, nos van a seguir pasando por arriba. Porque los desarrolladores urbanos también desarrollan talleres participativos y dicen que hacen diseños participativos. Entonces tenemos que estar muy atentos en esta cuestión. Por eso es la producción y gestión social del hábitat también tiene una dimensión política, social, fundamental, ¿no? O sea, eso quería como complementar. Bueno, creo que lo que dice Mariana es que es absolutamente clave. En todo el proceso el protagonismo popular de los distintos sectores es fundamental, no solo para conquistar lo que no se tiene o no existe como propuesta, sino para impedir que se avancen en cuestiones que van en contra de los intereses colectivos. Es absolutamente indispensable, no hay otra forma en que eso se pueda resolver. Yo por lo menos la práctica no me ha enseñado otra que esa. Y el diseño participativo coadyuva a eso, en la medida que el pueblo tenga en sus manos el conocimiento tecnológico, pero no solo el tecnológico, sino la forma de gestión y a su vez el sentido político-social, es lo que le da fuerza. O sea, de por sí el sistema muy bueno y maravilloso que plantea Rodolfo, no es aislado, surge de un proceso de producción y gestión social del hábitat y va a tener sostenibilidad y va a poder ser aplicado en la medida que esa apropiación de ese instrumento sea genuina y sea llevada adelante por la fuerza de la organización social. Obviamente acompañado con técnicos, con esa convicción política social. Bueno, vos, por ejemplo, hablando de ese tema, hace pocos días 4 chicas aprobaron una tesis sobre el espacio urbano en un barrio donde precisamente hicimos la experiencia de un plan piloto de distintas alternativas tecnológicas constructivas del sistema, trabajando con la comunidad. Al final termina la tesis agradeciendo a la comunidad y se transforma esa propuesta de esa chica tesista en una herramienta que ellos ya tienen experiencia de lo que hay que hacer con esas herramientas para que se concreten. Ahora, fue muy importante ese aporte técnico, político-técnico, de ida y vuelta, y en una elaboración que para ellos es una herramienta fundamental para que participaron en el diseño, en las pautas del diseño, para ir a exigir la respuesta que hagan que eso se materialice. Exacto. La experiencia a mí me dice que cuando eso no hubo, ese protagonismo no hubo, se llenó de polvo en la biblioteca. Exactamente. Bueno, dejemos ahí, lugar a la pregunta de Gerardo. Perdón, Gustavo, querías. Bueno, muy brevemente, el asunto de la especulación del suelo es un elemento fundamental que se está discutiendo en todos lados. En México acaban de hacer un programa nacional de suelo, pero hay una gran cantidad de problemas en la Constitución de la Ciudad de México, que por primera vez se hizo. Estaba una parte para poder controlar esto que menciona Rodolfo, cómo es posible captar este recurso que se genera por el incremento al valor del suelo que es producido por el conjunto. Bueno, se armó un escándalo tal que lo echaron para atrás, ¿no?
Es decir, la opinión pública. ¿Por qué? Porque es un, digamos, primero quiero decir que es un tema muy, muy, muy preocupante para una gran parte de la población que es propietaria de tierras. No estamos hablando de solamente los capitalistas que se les salen así los colmillos y son los grandes exploradores. Hay miles de gentes que tienen propiedad de tierra pequeña. Y esos son utilizados como los ejércitos mandados por delante por aquellos otros para hacer todo un escándalo de las situaciones. Porque eso nosotros lo vimos en un momento dado. Por ejemplo, en la Ciudad de México, por decir algo, hay 1,5 millones de pequeños propietarios, o 2 millones, y hay de esos 50,000 que tienen un control espeluznante de tierra, pero avientan a los otros y son los que hacen un gran escándalo, que tienen también poder político y que tienen, además hay una gran ideología de la propiedad privada. Entonces es muy complicado si no se tiene una estrategia desde el nivel nacional hasta los niveles locales que tienen que ir actuando en este sentido. Bueno, eso por una parte que es una estrategia política complicada. Existe, voy a mencionar algo que es un grupo norteamericano, el Lincoln Land Institute, que tiene una cantidad de medidas para controlar el valor del suelo desde el punto de vista capitalista, no desde el punto de vista socialista, desde el punto de vista capitalista, que tratando muchas veces de implementarla nos han llamado comunistas. Bueno, entonces, pero que además existen en los países ricos controles de ese tipo de especulaciones, ¿no? Bueno, pues aquí en América Latina esto es desmesurado porque nuestras burguesías no quieren ni oír hablar de eso. Bueno, entonces, y nuestras clases medias también, porque están muy metidas en eso, Entonces, por eso es una cosa. Eso por un lado. Entonces necesitamos de alguna manera tener esa situación de cómo podemos hacer esa situación. Ahora, ahí hay una historia que hay que también ver de las historias de tierra. Porque hay desde las historias de tierra de decir, bueno, métanse y ahí van a ir los servicios. Y entonces mucha izquierda se tira al suelo y dice, se desgarra las vestiduras, y dice, no es posible que la gente... Sí, entonces, pero es más fácil que la metamos ahí y le empezamos a dar ciertos, como ha habido estrategias en ese sentido, que puedan dar cierto sentido. En el Perú, algunas poquitas se hicieron en México, que pueden tener esa situación. Pero también a veces, digamos, en ese aspecto tenemos que tener también estrategias de cómo vamos avanzando, cómo vamos conquistando cosas, que no es fácil de alguna manera, ¿no? Entonces, esta idea, como se dice, inclusive la idea de cómo crecemos las ciudades es un tema muy importante. En la Ciudad de México estamos totalmente, bueno, el área de la Ciudad de México, que no es toda el área metropolitana, el terreno más barato para ser utilizado, que tenga servicios, cuesta $750 el metro. Con lo cual es casi imposible para los 6 o 7 deciles del ingreso poder tener acceso a una posibilidad de ese tipo de cosas, ¿no? En la parte de la área metropolitana posiblemente baje a 500, pero no mucho más. Y así son en las áreas metropolitanas. Es diferente en las ciudades más chicas. Entonces, también tenemos que verlo en el fenómeno general, porque a veces, y en el fenómeno particular, y cómo vamos articulando. Y como decía Mariana, nosotros a la escala nuestra tenemos que hacer mucho a ver esto a la población, con esta capacidad, pero también de ver las estrategias de ir consolidando maneras de este tipo, ir cambiando toda esta ideología que tiene que entender que la cuestión del suelo es un problema del conjunto de la sociedad y que a todos nos va a llevar el diablo si no actuamos sobre eso, ¿no? Eso es un punto importante. Yo sobre eso que dice Gustavo me gustaría decir algunas cositas. Él dijo algo muy serio que está ocurriendo en varios aspectos, no solo en la tierra, está en muchas reivindicaciones, que son una gran cantidad de chiquitos y pocos poderosos o que acumulan y que usan esos sectores para defender los intereses de esos sectores minoritarios. Ahí digo un concepto general, las propuestas diferenciales es un tema fundamental. Que diferencie y desbloque lo que son los grandes de los pequeños y los medianos. Eso es un tema clave. El otro tema es que la discusión conceptual del que los terrenos valen por lo que tiene afuera, no por lo que tiene adentro. Un terreno, si está en la periferia y no tiene infraestructura, pasaron 10 años o no, o se hizo una licitación al lado y pasó la infraestructura, y es el mismo terreno, pero cambió su valor. Y eso que se construye afuera es una construcción colectiva de aporte del conjunto de la sociedad, no es del dueño del terreno. Por lo tanto, son debates fundamentales que hay que dar en relación a este tipo de cosas,
donde los medios están manejados para defender precisamente esos sectores pequeños en cantidad, pero poderosos en su poder económico. Exacto. Bueno, Gerardo, que nos estás ahí esperando para hacer su pregunta. Sí, buenas tardes a todas y todos. Rodolfo, mucho gusto y muchas gracias por la presentación. No sé si más que una pregunta es un comentario, una reflexión. La verdad es que la propuesta que nos presentas es sumamente interesante. Además, como que quisiéramos que esto hubiera empezado hace un año para que ahorita pudieras estarnos hablando como un poco más de los resultados y de cómo se pudo instrumentar realmente este afán integrador que busca articular el tema del suelo, vivienda y el trabajo, pensando en que se da a partir de ello pues un asunto vivo, ¿no? Creo que no sé si de pronto la aplicación del sistema, que me gustaría la verdad conocerlo porque se ve que es muy interesante, siento que está mucho más enfocado o que tiene una intención o que se desarrolla como en una visión que se ancla más en el tema de la producción de la vivienda o en una visión que está más anclada desde el tema de la producción que desde el diseño en sí mismo. Y si hay algo que que creo que es sumamente afortunado es que como una tecnología que puede ser apropiable fácilmente, creo que es algo muy interesante. Ahorita al menos en los despachos de arquitectos convencionales se está comenzando a mudar a los sistemas de los famosos que se llaman BIM, que ya no es solamente el dibujo en AutoCAD, sino que se empieza a pensar en el modelaje del edificio como algo que se construye. Y creo que esta es una herramienta que es pues mucho más accesible en ese sentido, pero entiendo que también tiene algunas limitaciones en términos del diseño participativo en sí mismo, dado que hay una programación de los elementos constructivos, de algunas cosas que a lo mejor o posiblemente con alguna, ampliando, pensando en este tema de las fuentes abiertas, se podrían enriquecer con sistemas constructivos pues diversos, ¿no? Entiendo que en ese sentido también tiene la posibilidad de poder el sistema como tal empezar a alimentarse de información, tendrá que haber quién pueda alimentar la información, y bueno, ahí de pronto hay tendrá que haber, supongo, la mano de alguien que defina cuáles son los elementos que se terminan por cargar en el sistema. Sin embargo, bueno, lo veo como un asunto sumamente interesante. Insisto que quisiéramos saber cómo se instrumenta ya en la realidad y cómo, por ejemplo, se puede ajustar como esta planeación inicial que se tiene con respecto de la plataforma, que no sé cómo se puede adaptar, por ejemplo, pensando en que de pronto hay terrenos que tienen inclinaciones diferentes o tipos de materiales diferentes que te determinan al final las soluciones que se tienen que realizar. Y al final creo que la visión general sí permite y sí es una herramienta muy útil, pienso, sobre todo para seguramente las entidades también municipales o las autoridades para poder conducir o dirigir políticas particulares, justamente por ser una herramienta y una visión para poder planear y pues alimentarse con todas estas particularidades de los territorios y de las comunidades. Bueno, algunas cosas sobre lo que decís. Partiendo de una modulación funcional que surge de los análisis de las actividades que se realizan y demás, surge las dimensiones modulares. La variabilidad, tanto en las estructuras como en todos los elementos de cubierta como de cerramientos verticales, son absolutamente variables y en función a los recursos disponibles en cada momento o los que se quiera estimular. A lo mejor no hay disponible y uno dice, bueno, vamos a estimular la producción de carpintería de tal cosa. Bueno, si es la decisión que favorece y genera mano de obra, podrá ser así. Eso está abierto a todas las alternativas. Pero nosotros lo hicimos pensando en las características nuestras, como expliqué al principio. Partimos del relevamiento del conocimiento de nuestra realidad. Es probable que a lo mejor en la Patagonia no sea esta la forma que haya que construir,
ni sea la forma más adecuada, no te lo podría decir, no es universal. Es para las características particulares que tiene nuestra zona y que habría que conocer más en profundidad cada una de las zonas para ver qué es lo mejor en sus circunstancias. Para la nuestra nos parece hasta ahora, que por lo menos con la experiencia que hicimos, que está bien, pero no sería una receta universal para que se aplique en todos lados. Si alguien me dice, mira, la quiero llevar, ponerle a la puna, y yo diría, bueno, no, veamos cuáles son las características de la puna, tanto las necesidades, como los recursos, como los condicionantes que tenés. Qué sé yo, un condicionante a mí me impresionó muchísimo cuando era estudiante, fue cuando destacadísimos arquitectos, entre ellos Fermín Estrella, habían participado en el diseño en Perú de escuelas que tenían que ser transportadas en lomo de mula. O sea, vos tenés un condicionante que es fundamental. Los elementos constructivos tienen que ser transportados en lomo de mula. Bueno, a partir de ahí vos tenés que pensar de una manera diferente. Entonces, creo que el conocimiento de la realidad en cada lugar es un tema fundamental. A partir de ahí es donde uno se pone con qué punto de vista para favorecer a quienes, entonces hace la propuesta. Porque si yo te digo que tengo que favorecer a una empresa de hormigón, te voy a decir, vamos a hacer paneles prefabricados donde entra un camión que no puede llegar ni siquiera a bajar de la ruta, ni puede transitar todos los caminos que tenemos que transitar. O tiene que ir adelante una topadora que le abra camino. O entonces te van a decir, no, para eso no hacemos, vamos a hacer en concentración urbana y vamos a venir con los grandes paneles, con las grandes grúas, que además te achica la capacidad de utilización de mano de obra en un momento donde es fundamental tener fuente de trabajo. O sea, es una decisión política de cómo voy a abordar la producción, los materiales, la tecnología, a qué sector de los que producen la construcción vos querés beneficiar y con qué cantidad de mano de obra, si es intensiva, si es concentrada y te la querés ahorrar, si va a usar materiales nacionales, si va a decir que vengan empresas extranjeras. Porque acá todo el mundo dice que tienen que venir los capitales, como si nosotros no tuviéramos la posibilidad de generar y desarrollar cosas nuestras. Hemos hecho desde los satélites a la energía atómica, barcos, aviones, autos, heladera, cocina, y resulta que ahora si no viene inversión extranjera no sabemos hacer nada. Estamos en contra de ese concepto. Ahora te dicen no hay plata. Bueno, hay que tocar a eso que tanto usufructuaron de los argentinos, beneficiándose con la cosa que quieren que paguemos todo. Bueno, toquémoslo. Ahora, para eso hay que animarse. Y para animarse, hay que estar dispuesto a apoyarse en el protagonismo popular, que es fundamental para avanzar en este sentido. Bueno, excelente todas las reflexiones. Creo que nos has aportado realmente conceptos fundamentales, y para ir redondeando y relacionando con lo que se ha ido aprendiendo en este diplomado, yo creo que un aspecto clave para entender la propuesta que plantea Rodolfo es entender que surge de un proceso de producción y gestión social del hábitat, de una política de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, en donde el técnico o las propuestas técnicas y de diseño se suman a ese proceso. Fíjense la coherencia de la propuesta. Si nosotros tuviéramos que relacionarlo con los métodos que hemos estado viendo, nosotros planteamos el método de Alexander, que él plantea el modo intemporal de construir, esta sabiduría de los pueblos que utilizan las tecnologías que tienen en su entorno, que tienen un saber construir, que es esto que Rodolfo nos plantea, que esas propuestas iniciales surgen de esos conocimientos, de ese modo intemporal de construir, que son estos patrones en los cuales unen un problema con una forma de solucionarlo y un contexto, una forma positiva de solucionarlo, y entonces se aprovechan esos conocimientos, esas capacidades y esa coherencia que generalmente tiene con la forma de vida.
Luego Rodolfo plantea, bueno, estas condicionantes, ¿no? Tenemos un gran territorio, separado por muchos kilómetros, con distintas problemáticas, distintas tecnologías, distintas situaciones. ¿Cómo hacer para llegar con este diseño? Y plantea esta idea de este sistema informático que podríamos decir que está amparado, que forma parte de la idea de soportes de unidades separables, es decir, casi como un diseño industrial, digamos, de esta idea, pero que no surge de la nada, surge de un proceso político-social, de un reconocimiento de los saberes populares, de este modo intemporal de construir, y en esa modulación intenta encontrar los elementos en común, pero a su vez podríamos decir con el método de opciones que va planteando que la misma persona, ya sea en el área rural o en el área urbana o en el sur o al norte, puede elegir los materiales, puede elegir el tamaño de su vivienda, pueda ir adecuando a distintos aspectos, y entonces va configurando esa capacidad. Pero además tiene esto que también marcó mucho Gustavo, que es fácilmente es apropiable. ¿Por qué? Porque no es una tecnología desconocida para ellos, no hay una forma de producción desconocida, sino que está en ese entorno, tiene que ver con la forma de vida, con la forma de hacerlo. Pero además, fíjense cómo avanza en este proceso, en la situación actual, donde hay una posibilidad política, donde puede acceder a un lugar, digamos, político-social, para poder llevar adelante o visibilizar algo que la organización social, como ustedes vieron en los videos, esas largas caminatas por la ruta hasta llegar a los lugares para poder visibilizar toda esta gente dispersa, lleva utilizando otra estrategia que nosotros la hemos visto en varios de los ejemplos: declarar emergencia habitacional. Pareciera que no, pero a veces cuando te inundas o cuando hay una emergencia o cuando hay cosas que a veces son desastrosas, te permite plantar una bandera y decir hasta acá, y generar esta estrategia que es la emergencia habitacional, que te permite tratar de incidir y transformar más rápidamente estas condiciones que te imponen las políticas habitacionales. ¿Y qué otro elemento que me parece fundamental? Esta mesa de gestión. Hemos visto durante el diplomado cómo las políticas gubernamentales son fragmentadas, segregadas y alejadas de las necesidades. Entonces, no podemos seguir con el concepto solo de vivienda, sino que claramente tenemos una problemática integral del hábitat. Por lo tanto, la estrategia de mesas o lo que ustedes vieron del Instituto de Vivienda y Hábitat del Barrio Intercultural, consejos, etcétera, son herramientas que tenemos que considerar claramente en los procesos de producción y gestión social del hábitat, porque es lo que nos va a permitir poder trabajar con estos proyectos integrales y captar de un programa de economía social, del otro de ambiente, del otro de sociocultural, del otro indígena o de lo que fuere, todos aquellos recursos que podemos complementarlos y lograr sinergias que si no, no lo podríamos tener. Pero obvio, todo esto sostenido por esta organización social con una conciencia política de derechos y de capacidades para poder incidir en estos procesos de producción y gestión social del hábitat. Y como dijo Gerardo, claramente esperamos ver los efectos de esta propuesta más adelante, pero estoy segura que 30, 40 años, no sé cuánto llevan estos procesos, tiene las capacidades, tiene las fuerzas para salir adelante, ¿no? Y para que efectivamente florezca. Y obviamente para la Argentina es un ejemplo en el cual nosotros podríamos
intercambiar, llevar adelante esta idea que estás desarrollando, junto con otras, como por ejemplo, se está promoviendo la Ley Nacional de Autogestión del Hábitat, como leyes que ya existen, pero obviamente siempre partiendo desde las bases hacia esta generación de políticas diferentes, donde los técnicos, a través de distintos procesos como el diseño participativo, podemos potenciar o fortalecer lo que existe. O sea, nada empieza cuando nosotros llegamos, ni nada va a terminar cuando nos vamos. Y ni somos solamente nosotros. Así que, bueno, eso era un poco para cerrar. No sé, ¿Puedo decir algo, Mariana? Beatriz quiere hablar. Bien, Beatriz. Bueno, en primer lugar, la verdad lo felicito, Rodolfo, es una experiencia interesantísima y es el desarrollo de muchos años de trabajo profesional y político. Yo lo que quería era mencionarle a los estudiantes en relación a al tema de módulos. Yo creo que Mariana planteó la articulación de métodos. Yo solo quería mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la historia argentina y su conocimiento. Propondría, en todo caso, si Vela en algún momento nos puede contar los antecedentes del programa UNE1, que planteó lo de Casas Parte, en lo cual efectivamente participó el INMI de Chaco y donde Rodolfo se ha formado. Eso como tema interesantísimo, porque el desglosar en Casas Parte y en el realizar modularmente, que requiere comprender los patrones de vivienda de cada población, incluso los patrones estructurales de sus propias viviendas, ha sido un aporte sumamente importante. Por otro lado, quisiera que todos vuelvan a mirar el video del arquitecto Cangiano, porque el arquitecto Cangiano, socio del arquitecto Fermín Estrella, trabajando con el método de soportes de Abraken, fue el que desarrolló, integrando en el Perú, un tema de adobe junto con estructura portante, que lo hemos estado mirando, de estructura metálica importantísima. En ese sentido, la articulación para el desafío de los profesionales, me refiero en este caso, no solo en su dimensión política, aunque está clave que es eso, la articulación de un sistema de diseño con un sistema de construcción, con un sistema popular de producción, es un desafío muy importante y creo que en la Argentina existe la posibilidad que lo llevemos adelante en el caso que logremos que todas las cosas se articulen. Solamente quería decir eso para que rescaten muchas de las cosas que estamos conociendo en el diplomado. Por otro lado, hay una página del arquitecto Fermín Estrella que ha desarrollado su hija en México, donde están los más de 10.000 viviendas que ha construido, las escuelas que ha proyectado, con toda la generación de opciones, integrando todos estos saberes. En ese sentido, me parece que se abre un panorama de proyecto arquitectónico y de diseño participativo popular que me parece que hay que, todos tenemos que profundizar con alegría, porque es una posibilidad muy importante. Gracias. Diría que también, porque hay mucha gente, por lo que me dijo Gabriel Fuchs, acá lo saludo, que hay gente también del taller total, que también nosotros hemos trabajado, hemos hablado de la historia del taller total, también del autogobierno, la relación que tenían estas dos formas de enseñanza, y valoramos mucho ese aspecto, y bueno, acá Gabriel estaba diciendo que muchos de estos elementos ya se estaban hablando, la relación de la vivienda con la salud y demás, desde esas épocas. Así que, bueno, también como para ir complementando esta temática. Cuando hablamos del taller total, mencionamos el caso del Chagas, en donde participó el arquitecto Tarter, como parte de su estudio como problemática integral y vertical en un taller de diseño. Digo, para ir uniendo todo, haciendo un gran pastel. Los invitamos si quieren hablar o comentar algo, porque los alumnos van a estar contentos de poder conectarse con ustedes, que hemos hablado de ustedes y bueno. Antes quisiera decir algo, Mariana. Sí, por supuesto. Para nosotros, cuando éramos estudiantes, el taller total era una referencia
importantísima. Nos parecía algo casi inalcanzable, que después tratamos de hacer nuestra propia experiencia, que no fue la del taller total. Por lo tanto, tuvo dejó una marca en esa generación de esos años fundamental, en el enfoque, en la metodología, en vincularse la teoría con la práctica, vincularse a las necesidades populares. Así que no solo es una gran alegría compartir con todos ustedes del curso, sino con los arquitectos que han sido parte de esa experiencia fundamental. A partir de ahora sería bueno que puedan hablar. Si quieren hablar, estaríamos agradecidos. La gente Ojalá podamos hacer una integración de todas estas experiencias en América Latina, que nos dieran también una posibilidad de difundir, ¿no? En las escuelas, en una parte, en las escuelas, pero también en el campo profesional, de las muchas cosas que se han hecho y que tuviéramos también la posibilidad de una visión crítica. Entre otras cosas, como yo siempre he dicho, para no andar inventando, andar agua hervida, ¿no? Que ese es otro punto que se da mucho, ¿no? Se desconoce la historia y se inventa el agua hervida, ¿no? Ahí Gabriel Fuchs me parece que quiere hablar. Bueno, un saludo. Pude participar en partes en la charla porque también había un homenaje a un compañero muy querido, desaparecido de agronomía, que coincidían las dos charlas. Pero lo que no, justo salió el tema del tema de Chagas y el tema relacionado con la paja, con las propuestas constructivas y de la vivienda, y viendo que estaba presente Juan Tarter y también está Carlos Farina, por eso quise mencionar un tema que lo pude conocer a través de Dante Schulman, en realidad, un docente que participó de todo el proceso del taller total, pero en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, y que en realidad él nos transmitió la punta de lo que había sido, de lo que después fuimos conociendo cuando nos pudimos contactar con Juan Tarter, que fue el congreso de Chagas en Villa de Soto, 2 congresos en el 74 y 75, donde se dio una cuestión interdisciplinaria de arquitectos y médicos, y también de otras especialidades, porque se hizo una película de 10 minutos también de la Escuela del Cine, que fue a partir del taller total, de una aplicación concreta de lo que planteaba el tema de esos años de salud en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, y ese taller, uno de los talleres, llevó adelante una experiencia que creo que es muy importante rescatar, como decía recién Gustavo, el tema de la agua hervida. Bueno, me movió hacer ese comentario, creo que es una buena oportunidad para mencionarlo y rescatar todo el estudio, los prototipos, entiendo que se llegó a construir un prototipo, y sobre todo lo que nos ha contado Juan, las dudas, las dificultades que ya en ese momento le surgían en relación a la integración concreta, a este tema de si seguir con la cuestión tradicional, a cómo dar esa integración. Digo porque ya hace más de casi 50 años, ¿no? De eso. Y de paso quería comentar, creo que Peli mencionó el tema de la Secretaría de Integración Sociourbana. Cuando quieran, yo estoy en la Secretaría de Integración Sociourbana hace 3 meses, en un sector de la misma. Acabamos de pasar de un ministerio al otro, estamos ahora en desarrollo social, pero cuando quieran, lo que podamos aportar también. Yo estoy más que nada en el área de capacitación y fortalecimiento de la cooperativa. Así que bueno, eso nada más. Un saludo, me parece bárbara la clase. Bueno, gracias Gabriel, que también es un profesor que siempre estamos en contacto, que está en la ENAC, el LAC y en varias redes que nos encontramos. Y gracias a todos los que han participado, los que han preguntado, opinado, y sobre todo Rodolfo, por transmitirnos su experiencia de años de vida, diríamos, de esta propuesta, y que obviamente tiene ya algunos frutos y estamos ansiosos por ver la evolución,
probablemente en el próximo diplomado de diseño participativo o en alguna otra reunión que organicemos. Bueno, le agradezco profundamente la invitación, este intercambio muy rico, muy importante. Hay cosas que se han planteado que lo dejan pensando uno. Y es un gusto ver a todos, y en particular porque nos vemos cada año nomás con Gustavo, que hemos Igualmente, compartido. Rodolfo, un gran. Sí. Nos hemos visto en La Plata, y el año pasado y ahora, o sea que he salteado nuestro encuentro y fugaz. Sí, espero que sigamos así. Pero con la profundidad que uno valora mucho, porque siempre se sacan enseñanzas de estos intercambios. Así que le agradezco mucho a todos, a la invitación y a la participación de todos los que han estado acá. Y un saludo a los maestros del Taller Total que han marcado un rumbo para muchos de nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Y un aplausito virtual, aunque sea. Para ustedes, muy importante lo que están haciendo. No, gracias. Esto lo construimos entre todos, y la verdad que tenemos unos participantes de 10 también muy activos. Son de distintas edades, digamos que hay jóvenes, pero también de distintas edades, de distintas formaciones, de distintos países, y sin embargo hay un espíritu común, hay una problemática común en la que estamos tratando de construir y reconstruir, y nos nutrimos permanentemente de estos intercambios. Y así que agradecerte a vos y a todos los que han participado. Bueno, un gran gusto. Muchas gracias. Esperemos que en la próxima hayamos superado lo que nos agobia a todo el mundo, que ni la quiero ni nombrar. Así que un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, me voy a clase. Bueno. Hasta luego, me voy a... Chao. Chao, que os vaya muy bien. Chao, gracias. Hasta luego.